Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Una producción de Oanes en colaboración con Frecuencia UCIL. Hola, mi nombre es Mariela Miranda y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Rumbos Sostenibles aquí por Frecuencia UCIL, que de hecho esta semana está de aniversario, así que desde Oanes y desde Rumbos Sostenibles nos unimos a este Suena UCIL y por supuesto a las felicitaciones y buenos deseos por estos 25 años de la radio, así que felicitaciones y las mejores vibras para Frecuencia UCIL. Además, en el episodio de hoy tenemos un invitado con el que vamos a aprender de retos, responsabilidades y algunos aspectos que debemos tener en cuenta para mantener prácticas sostenibles desde cocinas y restaurantes. Y es que hemos venido hablando en los otros episodios de los retos que implica la sostenibilidad en una cadena de valor, de hecho, y cómo todos los actores deben ser responsables al respecto, no solamente los pescadores y los productores, sino también comercializadores, dueños de restaurantes, cocineros y, por supuesto, todos los que somos consumidores. Y para conversar sobre todo esto, nos acompaña Kabir Tello. Kabir es chef, pescador submarino, empresario, así que Kabir, es un placer tenerte con nosotros en el episodio de hoy. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Mariela. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio. Felicitar a Frecuencia UCIL por los 25 años. 25 años no se cumplen todos los días. Es un cuarto de siglo. Sí, es un montón de tiempo en realidad, ¿no? Es bastante tiempo. Sí, y además tenemos aniversarios parecidos, porque la semana pasada también tuvimos los 28 años de Oanes. Así que estamos ahí en toda esta onda de celebración. Qué bueno. Y qué bueno que hayas podido venir en este ámbito de celebración. Excelente. Que tenemos. Me gusta mucho. Kabir, tú tienes una historia familiar de amor y pasión por el mar y la pesca, ¿no? De hecho, tú eres hijo de pescador, nieto de pescador. ¿De qué manera crees que el tener este vínculo con el mar te ha ayudado a tener este enfoque sostenible en tu rol como cocinero, dueño o asesor de restaurantes? Yo creo que el hecho de haber convivido desde muy pequeño con la realidad de un pescador, ya sea un pescador por condición, porque se dedican a la pesca como tal, o un pescador deportivo que lo hace por mero entretenimiento y hobby, creo que el hecho de estar cerca a esas realidades me llevó a entender cuáles eran las verdaderas necesidades, cuáles eran las carencias y cuáles eran todos los inconvenientes que se daban en toda la cadena de valor, que es extraer pescado o cualquier tipo de producto del mar, ¿no? Entonces, digamos que tuve una cercanía tal a esta situación que digamos que a lo largo de los años que me fui profesionalizando, me dieron una perspectiva distinta quizás a la que podría tener cualquier otro tipo de cocinero, ¿no? Sí, además también está este vínculo. Bueno, yo no tengo el vínculo que tienes tú, pero tengo un papá que también es pescador. Que dicho sea de paso se conoce con mi papá hace que por cierto años. Es amigo de tu papá, es cierto. Y este crecer en campamentos, crecer en la playa, crecer compartiendo con otros pescadores, con el ecosistema, con el ambiente, te hace desde chico tomar esta conciencia de lo importante que son los recursos, y eso hace que tú lo traslades sin querer queriendo a todos los aspectos de tu vida, ¿no? Así es. Hay algo muy importante que creo que es digamos que yo lo he tomado como eslogan, pero lo había escuchado hace muchos años atrás, es que el que no conoce, no cuida, ¿no? Totalmente. Y es una total verdad, ¿no? Y creo que en mi carrera, el hecho de haber podido estar en contacto con la realidad y conocerlo desde el origen, por así decirlo, me ayudó a poder de una u otra manera tener la posibilidad desde mi lenguaje un poco más simple o no necesariamente tan técnico, poder llegar a la gente y explicarle cómo es que en realidad están sucediendo las cosas, ¿no? Totalmente, y es parte de los motivos por los que queríamos que vinieras al programa, porque de hecho la sostenibilidad de una cadena, como contamos al inicio, requiere el compromiso de todos los actores de la cadena, desde el que extrae hasta el que lo comercializa, y además
ese compromiso implica que en el futuro podamos seguir aprovechando estas especies hidrobiológicas. Totalmente. Y los beneficios económicos, ambientales, a la salud del consumo de estas especies, porque no solamente las consumimos porque queramos, hay valores nutricionales muy importantes en el consumo de hidrobiológicos, sobre todo si queremos apuntar a temas de seguridad alimentaria, tienen que tenerse en cuenta al momento de trabajar la cadena. Desde tu experiencia, cuando uno gestiona un restaurante o una cocina, ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta para sumar a la sostenibilidad de la cadena desde ese rol? El consumidor está acostumbrado a encontrar mucha oferta en cuanto a especies marinas, específicamente hablando de especies marinas, ¿no? Y el tema está en que nos hemos mal acostumbrado, ha sido un círculo vicioso en el que hemos entrado, en el que estamos acostumbrados a encontrar todo el tiempo y en todas las cartas, ¿no? Entonces, sucede mucho que a la hora de que tú armas una carta, muchas veces tú armas primero la carta, considerando cuáles son las técnicas o los métodos de cocción que vas a utilizar, y a partir de esa carta se comienza a desarrollar la cocina en sí. O sea, tú armas la carta y una vez que tienes la carta lista, sabes qué equipamiento vas a utilizar, sabes cuántos recursos humanos vas a utilizar, sabes cuánta tecnología vas a aplicar a ese tipo de preparaciones y etcétera. Y el tema es que se nos ha hecho fácil poder desarrollar restaurantes o desarrollar cartas porque hemos sido muy estáticos por mucho tiempo. Lo bueno, en los últimos tiempos, debo reconocerlo, es que hay muchos restaurantes en los últimos tiempos que están comenzando a dejar de ser estáticos en el sentido de ofrecer siempre lo mismo y todo el tiempo, ¿no? Hace no muchos años no había veda para las chitas, ¿no? Es cierto, sí. Hace muchos años o hace no mucho tiempo no habían tallas mínimas para muchas especies que hoy día se comercializan y se consumen, ¿no? Entonces, eso de una u otra manera nos ha llevado y nos está obligando, porque es un paso a paso que se está comenzando a dar, hacia tener cartas con temporadas o a utilizar la verdadera pesca del día, ¿no? Sí, es cierto. Y además, otro tema es que tú mencionas que, o sea, coincido en que efectivamente tenemos un país megadiverso y que muchas veces la diversidad de nuestros hidrobiológicos muchas veces se ve reflejada en las cartas de los restaurantes, pero muchas otras veces no. Y más bien se acostumbra el comensal que de repente no tiene una cultura de consumo de hidrobiológicos y esto también hace que nosotros como comensales dirijamos todo el esfuerzo de consumo a estas especies que no necesariamente son ni las más abundantes, ni de las que se conoce más a nivel de estudios, saber si están en veda, si no están en veda, si están en cultivo y demás. ¿Qué otras decisiones de educación al comensal se podría tomar, por ejemplo, desde los restaurantes para sumar este cuidado de los hidrobiológicos? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que es importante en todo sentido poder salir de nuestra zona de confort. Desde el empresario que dedica tiempo y recursos a abrir un restaurante hasta la persona que se dedica a desarrollar cartas, ¿no? Como te dije anteriormente, hemos estado acostumbrados a tener cartas estáticas y el resto de especies no se les da mayor relevancia, habiendo especies marinas que son tan ricas o mucho más ricas en ciertas técnicas de cocción a las que ya conocemos actualmente en las cartas. Ahora bien, creo yo que el hecho de poder tener una carta que sea dinámica nos va a ayudar a los empresarios que están en el mundo de la cocina a hacer nos va a llevar a tener la necesidad de acercarnos más al pescador para poder averiguar qué especie funciona mejor con tal o cual técnica, llevar a tu equipo de cocina o al chef del restaurante a la zona donde se saca X o Y especie y saber cuál es la mejor época en la que sale, cuándo tiene más grasa, cuándo tiene menos grasa, cuándo sale en mayor abundancia o en menor abundancia, ¿no? Creo que esa dinámica se está comenzando a dar, no en muchos restaurantes, hay que reconocerlo. Bueno, pero creo yo, sí, pues, pero creo yo que ya se está comenzando a dar, claro, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Por algo hay que comenzar, ¿no? No, totalmente. Y te agradezco el tema de que menciones, porque
una cosa es agarrar y decir, ay, bueno, deberían haber cartas dinámicas y mañana será como, ay, bueno, en Rumbos dijeron que hay que hacer cartas dinámicas, qué fácil. No, somos conscientes que no es fácil y tú has mencionado algunos de los retos que involucran apostar por una carta dinámica porque involucra todo un proceso por parte del restaurante de conocer un poquito más y de investigar el sector, ¿verdad? Sí, es un proceso creativo, en realidad, el hecho de poder tener nuevos platos con nuevas especies es todo un proceso creativo que tiene un trabajo previo de investigación. Y ese trabajo previo de investigación te lleva a campo, ¿no? Entonces, hoy en día, antes no era tan común, hoy en día sí ves cuentas de redes sociales en las cuales ves al cocinero que se acerca a la playa o se acerca al cocinero o al pescador, o a la asociación de pescadores, y eso es interesante, ¿no? Eso quiere decir que ya la gente, o por lo menos el cocinero, el que está metido en el negocio, se está dando cuenta de que sí hay un valor en el hecho de conocer mejor el producto, ¿no? Ahora, no es solamente conocer mejor el producto, porque también hay retos por parte del proveedor de estos productos que tú esperas. De hecho, tú has tenido la oportunidad de compartir con diferentes asociaciones de pescadores artesanales, como cocinero o encargado de compras de restaurantes. ¿Tú dirías que es fácil conseguir proveedores responsables en el Perú? No, a nivel de hidrobiológicos hablamos. Porque en muchos casos, si tú no estás dispuesto a comprar la talla que está por debajo de lo que habitualmente debería de establecerse y que es lo correcto, va a haber alguien más que no conoce el recurso, que está dispuesto a comprarlo, y esa persona lo va a hacer. Pero no hay que perder las esperanzas. O sea, hay asociaciones, yo conozco presidentes de asociaciones, no son muchas hoy en día, pero hay, que se dedican a un trabajo de concientización y de sensibilización, no solo de cara al cliente, al restaurante, sino de cara también a la gente que se dedica a la extracción del producto, ¿no? Conozco casos, o hay un caso en específico que lo conozco muy bien porque el presidente de esta asociación es muy amigo mío, es cazador submarino también, compartimos esa pasión, y no ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo... Lo podemos mencionar, ¿eh? Manuel Milla, es amigo también de Rumbos y al cual le mando un fuerte abrazo. Sí, por supuesto. Ha sido un trabajo social, político, muy importante, que se ha dado a lo largo de por lo menos 25, 30 años. Sí, o sea, el trabajo que viene haciendo Manuel y el Arca de Noé, ahora los ves en todos lados, pero es un trabajo que se viene haciendo hace 25 años atrás. O sea, no es de ahora. Que es un aliciente y que nos deja esperanzas de que se puede replicar esto de la costa peruana totalmente, ¿no? Pero tiene que haber incentivo también, ¿no? Y ese es otro tema que me parece que es necesario que toquemos, porque cuando trabajamos, los que tenemos la oportunidad de trabajar con pescadores o acuicultores responsables, sabemos del esfuerzo que implica para un acuicultor o pescador trabajar un producto de manera realmente responsable, si es acuicultura teniendo cuidados de no contaminar, alimentación y demás, pero cuando es pesca, de una gestión responsable del recurso que va mucho más allá incluso de la normativa, sino de temas de autorregulación por parte de ciertas comunidades. El problema, que es algo muy parecido a lo que acabas de comentar, es que luego cuando todo este esfuerzo tú lo llevas a un restaurante, si no lo tienes realmente interiorizado, es muy fácil que la gente comience un poco a tirar la toalla porque no siente que ese esfuerzo que están realizando por tener un buen producto de calidad y sostenible esté siendo valorado por el cliente que se lo va a comprar. Totalmente. ¿Has tenido casos como estos, por ejemplo? ¿Has visto casos como estos? El tema es muy claro, ¿no? O sea, una crisis siempre te va a llevar a tomar decisiones, ¿no? Y decisiones bien pensadas en la mayoría de los casos. Entonces, ha habido crisis de recursos hidrobiológicos en los últimos años. Sí ha habido crisis de recursos hidrobiológicos en los últimos años que han llevado a cooperativas u organizaciones no gubernamentales
organizaciones sociales, llámalo como tú desees, a tener que tomar decisiones respecto a regular la extracción. Y de esa crisis han sacado muchas ideas para no necesariamente enfocarse en un recurso en específico. Por ejemplo, el Arca de Noé no solamente se dedica a sacar erizos, saca lapas, saca chanques cuando hay que sacarlos, saca pulpo, y cuando esos recursos son escasos se dedican a sacar algas, ¿no? Entonces han diversificado la extracción para no depender única y exclusivamente de un solo recurso. Eso es un trabajo estratégico que se va dando a lo largo de los años. Ahora bien, del lado del cocinero, por así decirlo, es importante tener claro que si tú finalmente quieres un producto de calidad y que sea... Dos cosas creo que son importantes para que un producto funcione, ¿no? Primero, que el recurso debe ser extraído de manera adecuada. Para esto tienes que confiar en personas que sepan cómo extraerlo y sepan cómo funciona la cadena logística también, porque en el caso de los productos hidrobiológicos hay dos cosas importantes: la extracción y la cadena de frío. Si esas dos aristas de la logística no están funcionando bien, el producto que llega a tu restaurante probablemente no esté en las mejores condiciones. Y el cocinero no es mago. El cocinero no es mago. Entonces, ¿qué sucede? En los negocios que se dedican a la venta de hidrobiológicos o productos con valor agregado de hidrobiológicos, es una operación cara de por sí, porque necesitas frío adecuado, almacenamiento adecuado, personal calificado que habilite adecuado, que no lo encuentras en todos lados. Y si tienes eso de un lado, pero no tienes el producto del otro lado, estás en absolutamente nada, estás fuera de competencia. Entonces yo creo que sí es importantísimo reconocer el trabajo, visibilizar y sensibilizar a la sociedad civil respecto a todo el esfuerzo que hay detrás, no solamente de la extracción. Como te digo, la extracción es una parte del esfuerzo y la cadena logística es otra parte del esfuerzo, que no, digamos que nos estamos comenzando a preocupar de la cadena de frío, de la cadena logística, de a pocos, ¿no? Y porque la crisis nos está llevando a eso, porque si no cuidamos lo poco que tenemos, no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, creería yo que es importante reconocer el trabajo, visibilizarlo y reconocerlo no solamente ¡ay, te felicito! Has hecho de que los bancos de erizos duren 25 años más. No es solamente eso, ¿no? Es reconocerlo en cada lengua de erizo a la hora que lo vas a pagar, ¿no? Porque lo vale. Exacto. ¿No? Hay una pregunta que tengo que hacerte, porque la tengo de duda desde la vez pasada que hablamos, y es que hay un término que tú me comentaste que está vinculado al sacrificio del pez Ikejime. Sí. Y se me quedó, porque la vez pasada hemos tenido una entrevista con el grupo La Patarasca, que creo que también conoces de ellos. Sí, claro. Y ellos me mencionaron también durante la entrevista esto, y yo estoy segura que no soy la única que se ha quedado con la duda de qué significa. Ya que te tenemos acá, yo sé que tú sabes de qué se trata, quiero aprovechar para que nos cuentes de qué es eso, qué significa, mira, para qué sirve. El Ikejime es un método de sacrificio humanitario del pez, ¿no? ¿Qué sucede? Yo soy muy académico, me gusta mucho hablar de estos temas, no me quiero extender demasiado, pero vamos al hecho de... Hay una gran diferencia entre sacar un pescado con una caña y sacarlo inmediatamente y dejarlo que se siga moviendo hasta que se ahoga, ¿no? ¿Y qué sucede con ese animal? Normalmente va a sufrir, pues porque lo estás sacando de un medio en el que vive y lo estás dejando al intemperie y al aire, probablemente con sol y demás, y se va a ahogar y en el camino va a sufrir. Y en ese camino que va a sufrir va a generar una serie de enzimas que van a hacer que el músculo se tense y finalmente el producto no dure en tiempo de vida útil lo que regularmente debería durar. ¿Qué sucede con el Ikejime? Cuando tú produces el Ikejime tiene dos partes, dos fases. Primero es la muerte cerebral del animal, ¿sí? Tú punzas el cerebro o el cerebelo del animal, hay una muerte cerebral inmediata, el pescado para esto no siente nada, se le apaga la tele, pero todavía su corazón sigue latiendo y sigue teniendo reflejos nerviosos en los músculos. Luego tienes que romper la médula espinal del animal. Suena medio feo, pero funciona. Eso hace, y el desangrado, eso hace que casi el 75% de la sangre del animal salga.
¿no? Y la sangre al final tiene un porcentaje muy alto de agua. Entonces, a mayor actividad de agua en el músculo, menor tiempo de vida útil tiene. Ok. A menor actividad de agua en el músculo, mayor tiempo de vida tiene. ¿Y qué sucede en el tiempo? Una vez que haces el ikejime, lo que los últimos tiempos y la patarashka también está haciendo es madurando el pescado. Sí. ¿Qué sucede? Hay un ácido que se genera cuando hay tensión muscular. Se llama ácido láctico, muchos lo conocemos. Pero cuando hay una muerte con ikejime, se produce adenosín trifosfato, ATP, que es la energía del músculo. Y el ATP, a lo largo del tiempo, en una maduración, por lo menos, que es temperatura controlada, entre 0 y 3 grados, con ventilación controlada, el ATP se va disolviendo. Se convierte de adenosín trifosfato a difosfato, monofosfato, y ese adenosín monofosfato luego se convierte en un ácido, que es ácido inosínico. Y el ácido inosínico, al igual que el ácido glutámico, ¿sí?, glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor, el ácido inosínico es hasta 20 veces más potente que el glutamato monosódico. Ya. Entonces, si tú haces el ikejime y hay una maduración del pescado, dependiendo del tiempo que le des, se desarrolla más sabor en el animal, sin necesidad de utilizar glutamato monosódico. Y le das más tiempo de vida útil. Yo he hecho pruebas en mi casa y he llegado a comer cabrillas y meros hasta con 21 días, Ya. de maduración. O sea, 21 días a temperatura controlada, maduración, desecación, deshidratación del producto, controlado obviamente, y al final lo he comido en una parrilla, he hecho Buenazo. ceviche y ha quedado espectacular. Mero rojo, que es un pescado que tiene una carne un poquito dura, luego de 14 días en maduración parecía mantequilla, era increíble. Tú tienes un montón de contenido que generas, además de tu rol como empresario y como cocinero. Generas contenido en YouTube, en diferentes redes. Sí, en diferentes plataformas. Y cuando uno revisa tu contenido, una de las cosas que puede ver es que tú tratas de mantener este esquema de educación y concientización sobre los productos biológicos, sobre el rol del pescador artesanal, etcétera. Y tienes un buen número de seguidores, por suerte. Y por eso me gustaría saber, ¿qué te dice la gente? O sea, ¿tú te han dado algún feedback o sientes que realmente esta educación sobre estos temas a las personas en común les está sumando para ser de repente comensales más responsables? ¿Qué te cuenta la gente que te sigue y ve tus videos? Lo que sucede es que hay mucha gente que antes de seguirme en las redes sociales y antes de hablar de la maduración del pescado y cosas por el estilo, pensaban pues que el pescado más fresco es el pescado que recién sacas del mar, lo fileteas casi que vivo y te lo comes, ¿no? Pero no hay nada más cruel que hacer eso con el animal, en principio, y no hay nada más cruel para uno mismo porque no aprovechas de manera adecuada todas las características organolépticas que pueda tener un pez, ¿no? O un marisco, lo que fuere. Está claro que tiene que ser un pescado fresco, obviamente no vas a comer nada malo, pero por ejemplo hay gente que me dice, yo no sabía que la mejor manera de consumir el pescado es, una vez que está muerto, dejar que madure en refrigeración por lo menos unas 48 horas antes de trabajarlo. Y se dan cuenta porque lo hacen, compran el pescado, lo dejan en refrigeración y se dan cuenta que a la hora de filetearlo, manipularlo y demás, se les hace mucho más fácil porque hay menos actividad de agua, por ejemplo, ¿no? O recetas con pescados que no son comerciales y me dicen, pucha, Kabir, ¿y ahora dónde consigue ese pescado? Sí. ¿No? Ese es el yin y el yang de esto, ¿no? O sea, enseñas, hay mucha gente que sí se interesa, pero hay mucha gente de a pie que no tiene el acceso, por ejemplo, a un babunco, claro, ¿no? Como yo, o un loro negro, ¿no? Y se queda muchas veces con las ganas, ¿no? Como también me ha pasado muchas veces, en los últimos tiempos hago en vivos todos los viernes a las 12:30 del día. Y hay gente que entra y me dice, Kabir, yo soy de Arequipa y saco jerguillas. ¿Qué hago para que no tenga ese sabor a alga? Tienes que eviscerarla inmediatamente y vas a ver que ese pescado va a saber delicioso, ¿no? Cosas así, ¿no? Yo creo que el hecho de ya generar una duda en una persona o que esta persona se cuestione algo y que llegue a ti y te diga, Kabir, esto o esto, o te haga una referencia, ya de hecho algo dejaste en su subconsciente
que puede ser que traiga como consecuencia un mayor involucramiento, o también puede ser que se le quede ahí, ¿no? Pero ya por lo menos dejaste la idea puesta, ¿no? Sí, y eso hace que la gente reflexione y se comience a preguntar más, o de repente hasta se anime a investigar más sobre esos temas. Kabir, tenemos que ir cerrando el episodio. Qué pena. Pero hay una última recomendación final que creo que tú sí nos podrías dar, y es que hemos hablado de, a lo largo de la cadena, cómo trabajarlo desde el pescador, desde el cocinero, desde el restaurantero, pero sí hay algo que sí somos todos, es consumidores. Correcto. Como consumidores, ¿qué recomendación nos darías para ser consumidores más sostenibles de productos hidrobiológicos o de productos en general? Como lo dije, el que no conoce no cuida. Y lo vuelvo a repetir y probablemente lo repitas muchas veces. Creo yo que es una responsabilidad social de nosotros como comunidad informarnos respecto a muchas cosas, ¿no? A muchos ámbitos deberíamos de ser una sociedad mucho más informada, la cual no necesariamente somos, ¿no? Ese es un jalón de oreja para todos. Para todos. Y creo yo que informarnos de lo que vamos a consumir o de lo que estamos consumiendo, o de saber un poco más acerca de X o Y recurso es importante para que tú puedas exigirle de una u otra manera al restaurantero o al empresario que se encamine, ¿no? Mientras que eso no suceda, vamos a seguir viendo chitas al plato de 400 gramos, ceviche de trambollo de 350 gramos, o vamos a seguir comiendo chita en diciembre cuando en realidad es su veda, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Creo que es un camino largo que tenemos que seguir caminando, pero debemos aprovechar, o sea, todas aquellas personas que tenemos el acceso, o sea, que tenemos la oportunidad de poder llegar a más gente. En mi caso, no tengo mucho, pero poco a poco vamos creciendo. Creo que tenemos el deber social de hablar de este tipo de cosas, ¿no? No ser intenso tampoco, porque a nadie le gusta que seamos intensos, pero sí hablar, ¿no? Y decir las cosas desde nuestra perspectiva, o cómo están yendo y cómo están funcionando. Está claro que las cartas no deben ser estáticas, para resumir todo esto, ¿no? Las cartas no deben ser estáticas, en principio. La oferta que tienen que dar los restaurantes tiene que ser mucho más dinámica, como el mar mismo. El mar no es estático. Totalmente. El mar es totalmente dinámico. La vida misma no es estática. Uh-huh. Entonces, creería yo que la oferta se tiene que adecuar a temporadas, y de una u otra manera también nosotros poder informarnos acerca de cuáles son las mejores temporadas porque puede haber vedas, pero hay temporadas también en las cuales la chita es más rica, tiene más grasita, tiene menos grasita, la cabrilla es más grasosa, menos grasosa, y así diferentes tipos de especies. Y aprovechar, ¿no?, las redes. O sea, me sumo a tus recomendaciones. Cada vez somos más las organizaciones o profesionales sueltos que brindamos información sobre esto. También hay canales oficiales, como por ejemplo el Ministerio de Producción, el Instituto del Mar del Perú, que brindan información oficial sobre las especies que consumimos, y que ahora con los celulares podemos seguir tan fácilmente que cada vez hay menos excusas sobre estos temas. Kabir, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque tienes videos muy interesantes, tienes tus en vivos donde también nos ayudas a escoger ollas. La vez pasada me salió mucho el tip para comprar una olla que tenía que comprar. Es un buen dato. Miren los en vivos de Kabir. No digo marcas. No dice marcas. Ninguna marca me auspicia. Da características. Doy características. Y ya cada quien pues con su bolsillo compra lo que puede. Por supuesto. Pero están buenos. No, en general el contenido de Kabir es muy bacán. Así que cuéntales, por favor, ¿dónde pueden encontrarte? Si es que ya no te siguen, que es muy probable que sí. Muchas gracias. En realidad tengo 3 grandes redes sociales, ¿no? Una es YouTube. Si ustedes entran a YouTube, pueden entrar a Kabir Tello, K-H-A-B grande I-R, Tello, T-E-L-L-O, y ahí van a encontrar recetas no solamente de pescados, porque hubo mucha gente que me dijo, oye, Kabir, haz recetas con pollo, con res. Hay recetas con todas las proteínas y sin proteínas también. Esa es una. Y después en Instagram y en TikTok. TikTok no sabía cómo usarlo, debo de confesarlo hasta hace poco, ¿no? Pero hay que tratar de tener el mayor alcance para poder así llegar con el mensaje a la mayor cantidad de personas que se pueda, ¿no? Sí, Kabir, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Nos has ayudado a aterrizar un montón de ideas
Y además está muy bonito también este tema de que no es solamente tu labor profesional, sino este vínculo con el mar, con los ecosistemas, también ayuda a que uno quiera compartir todos estos aspectos con mucha más pasión. Y yo sé que tú también lo tienes, Sí. así que muchísimas gracias por haber venido al El tiempo episodio de queda hoy. corto. Yo te Sí. quiero agradecer por la oportunidad. Y nada, si me quieres invitar en algún momento a seguir hablando de estas cosas, yo feliz de la vida. Por supuesto. Además, sería increíble si la próxima vez vienes, después de una experiencia de haber competido en un campeonato pesca Photosub, ahí sí ya la hacemos linda. Está bien, voy a pensarlo. Muy bien. Y a todos los que nos han acompañado en el episodio de hoy también, muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Oanes con _org, y ahí encontrarán tanto información del programa como de otras actividades que hacemos. Además, no se despeguen de la programación que tenemos en este Suena USIL por los 25 años de Frecuencia USIL, y nuevamente no se olviden de seguir a Frecuencia USIL en sus redes sociales, que tenemos programas muy interesantes preparados por los alumnos de la universidad. Esto fue Rumbos Sostenibles, donde semana a semana aprendemos sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Tu amigo no es el que te regala un pescado, sino el que te enseña a criarlo y pescarlo con responsabilidad. Oanes.